Compañeros. Somos el equipo 3, conformado por Figueroa Pineda Johan Froilán, Galeana Ramos José Francisco y por su servidora González Clemencia Ana Laura, y vamos a presentar el tema de escroto agudo. La siguiente, por favor. Por favor, hay que grabar la clase para cualquier evidencia que requiramos enviar a la doctora Ilka. Sí, doc. Bien. Permítame entonces para... Ya lo están grabando, Laura. Sí, ya me dijo Ale, gracias. Bueno. Entonces, en nuestro contenido vamos a abarcar definición, los factores de riesgo, la epidemiología, la etiología, la clasificación, basada más que nada en su cuadro clínico y en la importancia de este padecimiento, como veremos más adelante. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, hablando primeramente de la definición como tal, bueno, el síndrome escrotal es un cuadro pues caracterizado por la aparición brusca de dolor intenso junto con inflamación escrotal que pues se puede acompañar de otras manifestaciones clínicas según la etiología del proceso. Su manejo, como veremos más adelante, está basado fundamentalmente pues en la anamnesis y la exploración física para hacer pues un diagnóstico diferencial lo más rápido posible, porque de ello pues dependerá la viabilidad funcional del testículo en algunos casos. La siguiente, por favor. Bueno, como factores de riesgo pues se abarcan algunos que están presentes. Bueno, estos los sacamos de la guía de práctica clínica, en donde se menciona la edad como factor de riesgo, pero entre los 10 y los 15 años. Esto más que nada es porque pues hay mayor incidencia de torsión testicular que se reporta en esta edad, en la edad pues de la pubertad, ¿no? Pues, y bueno, se mencionaba que sin embargo, pues se reconoce que puede presentarse a cualquier edad con un pico menor en el primer año de vida. También, como otro factor de riesgo, se mencionaba que pues como factor predisponente para torsión testicular, pues se reconoce a la llamada deformidad que, bueno, se llama badajo de campana, que pues esta consiste pues en una inserción anormal de la túnica vaginalis que permite pues al testículo una amplia movilidad. Otro factor predisponente en pacientes con torsión testicular pues incluye el incremento en el volumen testicular, más que nada pues asociado pues a la edad, a los tumores testiculares, a una historia de horizontalización del testículo, una historia de antecedente de criptorquidia, si nuestro paciente ha tenido cordón espermático largo o una porción intraescrotal larga. También si ha tenido inserción alta o proximal de la túnica vaginal al cordón espermático, pues permitiendo más que nada la suspensión libre de los testículos y el epidídimo. Y bueno, también se mencionaba que ante un cuadro de escroto agudo se debe de considerar como factores asociados, como ya mencionamos, la edad prepuberal y adolescencia. Más que nada esto por la alta probabilidad de presentar tumores testiculares, también que tenga antecedentes de horizontalización, como ya les mencionaba. Y también se hablaba un poco de la fijación testicular inadecuada, más que nada en procedimientos como la orquidopexia y biopsias testicular previa, pues se reporta como un factor predisponente para torsión testicular. También se mencionaba el trauma directo, que pues es un factor relacionado a torsión testicular en un 4 a 8% de los casos, y se refieren pues a antecedentes de ejercicio reciente y según la guía de práctica clínica también. Por favor, toda la clase apegada a sus diapositivas, porque estás dando información que no está pegada a tu diapositiva. Sí, nada más lo del trauma era relacionado a la torsión testicular, pero bueno, la que sigue, por favor.
Bueno, como epidemiología, se mencionaba en la guía de práctica clínica, más que nada, que el escroto agudo pues afecta predominantemente al grupo etario entre los 4, de los 4 meses a los 15 años de edad, hasta en un 70%. De igual forma, se estima que del 0.5 al 2.5 de todas las vías de servicio de urgencias pues corresponden al padecimiento genitourinario masculino. De ahí pues se destaca su importancia de este padecimiento. Y como ya les hablé un poquito hace un momento de los factores de riesgo, pues la torsión de los apéndices testiculares, la epididimitis y la torsión testicular, pues corresponde al 80% de las causas de escroto agudo en pediatría. Y la epididimitis, pues es la causa de escroto agudo más frecuente en los adultos. De igual forma, las verdaderas emergencias urológicas pues incluyen la torsión testicular, la gangrena de Fournier y el traumatismo testicular. La siguiente, por favor. Bueno, ahora como etiología, bueno, no está en la diapositiva, pero en un 95% de los casos el origen pues será la torsión. Por favor, apéguese a la diapositiva. Ay, es que no todo lo puse en la diapositiva, doctor. Sí, pero bueno, la etiología que vamos a manejar nos va a poder orientar a darle un apellido a escroto agudo, ¿no? El escroto agudo es solamente una parte de nuestro diagnóstico y la etiología es lo que nos va, pues como lo dice su nombre, a dar la causa del padecimiento como tal, ¿no? Puede ser de origen isquémico, como una torsión testicular, una torsión de apéndice testicular, que ya mencionamos que son los más comunes. Puede ser traumático, como veremos más adelante, bien idiopático o infeccioso. De aquí destacan pues la epididimitis, la epididimorquitis y la orquitis. La siguiente, por favor. De igual forma, la etiología puede ser referida. Hablamos de cuando el dolor no es propiamente del testículo, sino causado por algún otro padecimiento, como aquí lo vemos, un pinzamiento de la raíz nerviosa lumbar o del sacro inferior, una apendicitis retrocecal, etcétera, y este dolor pues se irradia, ¿no? También puede ser de origen oncológico o bien inflamatorio. La siguiente, por favor. Bueno, esta clasificación la encontramos en un artículo en donde nos hablaba más que nada de la apariencia clínica de nuestro escroto agudo como tal. Tenemos que cuando un escroto es doloroso, podemos sospechar de una torsión testicular, de una torsión de apéndice pues, testicular, de una epididimitis, una orquitis, una hernia inguinal, etcétera. Y pues esto más que nada nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Cuando tenemos un escroto inflamado, pero es indoloro, pues obviamente la etiología cambia y podemos estar hablando de un hidrocele, de un varicocele, etcétera. Y cuando un escroto es eritematoso o bien de origen traumático, pues de igual forma podemos sospechar en el caso de los traumáticos en contusiones, en lesiones penetrantes, quemaduras, etcétera. Y en el caso de los eritematosos, pues un edema escrotal idiopático, un absceso escrotal, como iremos desglosando en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Bien, pues ahora vamos a pasar como tal a la torsión testicular, donde vamos a tener que esta va a ser una rotación del cordón testicular sobre el eje longitudinal, lo cual va a provocar una disminución o una ausencia de la vascularización del testículo. Dicho en otras palabras, esto nos va a provocar una isquemia, nos va a provocar también lo que sería una falta de irrigación. Y bueno, es importante mencionar algunos datos, como ya los mencionó nuestra compañera Ana, sobre la incidencia de esta afección. Bueno, vamos a tener que se da en 1 de 4,000 varones, de manera general o más frecuente se da en edades menores a los 25 años. Y un dato importante de esto es que es la tercera causa más común de escroto agudo en pediatría. Bueno, la mayor
frecuencia o la mayor afectación se va a dar en el testículo izquierdo. Vamos a tener en su clasificación dos tipos. En la primera, que va a ser la torsión intravaginal, vamos a tener que esto se va a dar por una mala fijación, principalmente del testículo a la túnica vaginal. Y bueno, esto va a permitir que el testículo tenga una mayor movilidad sobre pues, el eje del cordón espermático interior de la túnica vaginal. Entonces a esto, como ya se ha mencionado, se le conoce como testículo en badajo. ¿Por qué? Porque le va a permitir un giro, una movilidad. Más adelante vamos a ver que hay de diferentes grados, que pueden ser desde 360 grados, 180, etcétera. Bien, y vamos a tener la torsión extravaginal, donde aquí va a haber una rotación del testículo y de la túnica vaginal de forma conjunta, y esto sobre pues, el eje del cordón espermático, pero esto va a ser en la región inguinal. Vamos a ver que esta torsión se va a dar principalmente, digamos, cuando el testículo está realizando su movimiento de descenso. Entonces, más adelante vamos a comentar, vamos a especificar en qué situaciones, en qué edades más bien, se va a dar cada una de estas. Bien, el cuadro clínico de la torsión testicular, vamos a tener que a las fases iniciales se va a dar una congestión, también va a haber una tumefacción testicular, y esto dado por una compresión venosa que se va a estar ocasionando. Entonces, en casos más graves, casos más avanzados, vamos a tener una isquemia del parénquima testicular y ya vamos a ver una necrosis de este mismo. Y bueno, también vamos a ver que la mayor probabilidad de necrosis se va a producir cuando ya han transcurrido más de 8 o 10 horas de evolución. Entonces es por eso que la importancia de un diagnóstico temprano y bueno, un tratamiento pues más oportuno para evitar estas consecuencias, que por lo regular son irreversibles. Bien. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo está la anatomía del cordón espermático normal, y aquí ya podemos ver cómo hay una torsión, cómo se da este giro. Bien, dentro de las formas clínicas, nosotros vamos a tener la intravaginal, que es, como ya lo mencionaba, la característica va a ser de que esta se va a presentar más en la adolescencia, entre los 12 años, 10 años aproximadamente. Entonces, la extravaginal se va a dar neonatal, es decir, a los meses de que el bebé ha nacido. Entonces, cuando se realiza, digamos, esta exploración que el pediatra o que todos debemos de ver que haya descendido bien el testículo sobre su canal. Bueno, entonces vamos a tener que una característica de la torsión del cordón espermático va a ser, como ya se mencionó, intravaginal en el interior de la túnica vaginal, y bueno, en la extravaginal su característica es que se va a dar junto a la túnica vaginal. Y vamos a tener factores asociados también, donde, como ya se mencionó, que es muy, muy característico, el testículo en badajo de campana. Y bueno, en cuanto a la extravaginal, vamos a tener que esto va a ocurrir por el aumento de la movilidad del testículo antes del descenso al escroto. Bien, la torsión testicular neonatal, vamos a ver sus manifestaciones clínicas. Vamos a tener que va a haber una tumefacción inguinal o escrotal. La consistencia se va a poner una característica dura, va a ser doloroso en función al tiempo de evolución, y bueno, también se pueden asociar la presencia o no de signos de inflamación local. Y bueno, clínicamente nosotros vamos a ver en este
pues en ese testículo que va a haber, o en esta zona, va a haber irritabilidad, va a haber dolor escrotal y bueno, se va a presentar también eritema, se va a presentar tumefacción escrotal y bueno, y todo esto puede que sin ningún dato anterior. Entonces, dicho de otra forma, que anteriormente pues todo estaba normal. Entonces, aquí en esta imagen de la izquierda, nosotros podemos ver cómo ya es un testículo de un varón de 8 meses de edad, donde pues ya hay un aumento, hay una edematización, hay también una eritemación. Bueno, hay un eritema, y bien, y como podemos ver, el testículo derecho se encuentra ascendido, aquí mismo, y bueno, también un dato importante es de que su palpación es muy dolorosa. Bien, la torsión testicular aguda, aguda intermitente, nosotros vamos a ver que estos episodios de torsión testicular pues se van a tener una solución o una resolución espontánea, es decir, solamente por algunas horas o incluso minutos van a regresar a su anatomía normal. Bueno, el dolor escrotal puede ser unilateral, de inicio agudo y de corta duración. Se menciona que aproximadamente son 2 horas de duración. Bien, en los adolescentes se va a dar más frecuentemente esto, ya que la edad media, es a los 12 años. Entonces, vamos a tener un intervalo que va de los 4 a los 17 años. Y bien, ocurre en múltiples episodios antes de la cirugía, es decir, hay una recurrencia. Entonces, es común que esta torsión se dé, vamos a ver más adelante con más detalle, entre los factores ya se nos mencionaron, cuando se realizan pues movimientos bruscos, cuando se realiza una fuerza que no pues no es lo correcto. Entonces vamos a ver también ahora esto importante que es la torsión del apéndice testicular. Y bueno, ¿esto qué es? Es una torsión o una inflamación de los apéndices testiculares o epididimarios. Bueno, estos, como recordamos, pues son remanentes, son vestigios de los conductos de Müller y de Wolff. Entonces, aquí el apéndice testicular también pues recibe el nombre de hidatídico, de Morgani. Entonces, como ya lo mencioné, pues es un vestigio y está presente en el 76 al 83% de los testículos. Entonces, esta estructura anatómica se va a encontrar en el polo superior del testículo, específicamente entre el testículo y el epidídimo. Y bueno, es la primera causa de escroto agudo en la población pediátrica. Esto es muy importante recordarlo, sobre todo para cuando nosotros realizamos un diagnóstico diferencial. Y bueno, puede presentarse en cualquier edad, pero la edad más habitual pues es entre los 7 y los 12 años de edad. Bueno, esto no se considera una emergencia escrotal, pero debe diferenciarse, como ya lo mencioné, de una torsión testicular y de una epididymitis. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver un paciente de 7 años con una torsión de apéndice testicular. Y bueno, podemos ver todos los datos que ya se mencionaron. Bien, este cuadro simplemente lo puse para para poder diferenciar, ¿no? Básicamente realizar un buen diagnóstico diferencial entre la torsión testicular y la torsión del apéndice testicular. Como podemos ver, la edad es más común en la torsión testicular neonatal o postpuberal, pero la torsión del apéndice testicular casi siempre en todos los casos va a ser prepuberal. Bueno, como antecedentes nosotros vamos a tener en la torsión testicular, como ya se mencionó, va a estar dada por esta
esta malformación o bueno, esta mala fijación del testículo de la túnica vaginalis. Entonces, puede ocasionarse, como les mencionaba, por traumatismos o por una actividad física intensa. Y bueno, aquí en la torsión del apéndice testicular, pues vamos a ver que de igual forma se da por una actividad física intensa o traumatismos, y entonces vamos a tener que los síntomas asociados de la tensión testicular, esto es muy importante, se va a presentar náuseas y vómito y un ataque al estado general, mientras que en la torsión del apéndice testicular no se van a presentar ni las náuseas ni los vómitos. Entonces, como presentación clínica habitual, nosotros vamos a tener que en la torsión testicular se va a dar una aparición aguda del dolor escrotal difuso. Puede ser unilateral, va desde moderado a severo. Y bueno, en la presentación clínica de la torsión del apéndice testicular se va a dar una aparición aguda o subaguda, donde se va a dar también un edema progresivo. Bueno, en cuanto a la exploración física, nosotros vamos a observar en la torsión testicular eritema, tumefacción, un aumento de la consistencia del testículo y mucho ojo con esto, va a ser muy doloroso. Bueno, los signos presentes van a ser el signo de Gubermer. Entonces este signo, pues es, como ya se mencionó reiteradamente, pues es la horizontalización del testículo. Bueno, el signo de PrEP negativo, es negativo cuando la disminución del dolor pues no se va a dar. O sea, dicho de otra forma, cuando nosotros elevamos el testículo, pues no va a haber disminución del dolor. Y bueno, el reflejo cremasteriano en la torsión testicular va a estar abolido. Bueno, en la exploración física de la torsión del apéndice testicular vamos a observar algo muy característico, que es un nódulo azul. Entonces esto es se traduce o bueno, se manifiesta como una necrosis en el polo superior. Y bueno, también se observa este signo a través de una transiluminación. Y bueno, algo que lo diferencia es el reflejo cremasteriano, que sí va a estar presente. Bueno, en cuanto a su pronóstico, nosotros vamos a ver que si la detorsión o la corrección de esta anomalía se realiza dentro de las primeras 4 a 8 horas de evolución, pues hay una viabilidad del testículo, es decir, que el testículo pues va a ser funcional, se va a poder salvar, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en la torsión del apéndice testicular el pronóstico va a ser bueno cuando pues no va a haber complicaciones, o bueno, tiene una autolimitación del daño. Bueno, aquí podemos ver imágenes de un paciente de 7 años con torsión del apéndice testicular. Entonces aquí ya se realizó esta corrección quirúrgica. Aquí abajo pudimos ver en la imagen un paciente de 13 años con una torsión testicular. Y bueno, ya se está realizando la corrección quirúrgica. Y bueno, este es un esquema, es un algoritmo que se encuentra en la guía de práctica clínica, donde nosotros nos puede servir de referencia para saber qué hacer. Entonces, nosotros vamos a tener a un niño o adolescente con dolor testicular menos de 12 horas de evolución. Entonces, lo primero que nosotros identificamos con base en esta guía es si el reflejo cremasteriano está presente, si sí está presente. Y bueno, aquí también debemos hacernos la pregunta o interrogar si existe alguna duda en relación a la torsión testicular. O sea, en esto nos quiere decir que si ya realizamos el diagnóstico diferencial entre las dos afectaciones que ya mencionamos, entonces si sigue existiendo duda, pues nosotros debemos realizar la pregunta que si se cuenta con una ultrasonografía o un ultrasonógrafo de Doppler. Y bueno, ¿esto para qué? Con el objetivo de evaluar el flujo vascular. Entonces,
Si no existe duda, pues ya sabemos todo lo que se realiza, el manejo médico o una vigilancia estrecha, dependiendo de las causas. Entonces, aquí continuamos a este recuadro donde nos menciona que ya realizamos, o bueno, ya tenemos los hallazgos del Doppler. Entonces tenemos tres alternativas o tres características. Si el flujo es normal o incrementado, si el flujo está disminuido o ausente, o bueno, no concluyente. Entonces esto quiere decir que pues nos falta más evidencia, nos faltan más datos para poder realizar un diagnóstico correcto. Entonces, bueno, aquí tenemos finalmente que la resolución de cuando el flujo es normal o incrementado, se menciona que debe haber vigilancia estrecha, manejo médico y, bueno, si es necesario, repetir el Doppler, el ultrasonido. Y, bueno, si el flujo es disminuido o ausente, pues aquí ya nos está hablando de que hay más posibilidad de una torsión testicular o torsión de apéndice testicular. Entonces aquí ya procedemos a una exploración quirúrgica. Y bueno, pasando a la siguiente, aquí tenemos el Doppler, donde se va a observar un testículo homogéneo o también se puede observar hipoecoico. Y con esto queremos decir que, bueno, recordando un poco sobre estas imágenes, o bueno, este estudio diagnóstico, recordemos que pues las imágenes que van a estar originadas por pues estos tejidos blandos van a reflejar pues haces de luz. Entonces, cuando está en esta condición, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, lo que nos va a provocar pues es esto, un estado hipoecogénico. Y bueno, esto va a disminuir pues los colores o digamos de alguna manera en la escala de grises pues va a disminuir ese reflejo, entonces se va a ver menos brillante. Y bueno, también se puede observar la pared escrotal heterogénea, es decir, va a haber una diferencia digamos de densidades, por así decirlo, una diferencia de estos colores que se observan en el Doppler. Entonces, aquí en esta imagen de la izquierda inferior, podemos ver un testículo normal, podemos ver su perfusión en ambos lados, tanto el izquierdo como el derecho. Y bueno, aquí tenemos un flujo testicular simétrico. Aquí tenemos en la torsión testicular algo muy característico, que es una imagen, pues, digamos el gold estándar, es el signo de remolino, donde el signo de remolino, pues, como ya recordando un poquito de lo que ya se mencionó reiteradamente, pues es un giro circular pues del trayecto del cordón espermático. Entonces, lo característico de aquí es de que va a haber un flujo arterial proximal, pero no va a haber un flujo distal. Entonces, lo que nos va a ocasionar va a ser edema en esta zona. Y bueno, aquí en esta imagen podemos ver una disminución o una ausencia del flujo sanguíneo. Bueno, sí, es evidente. Y bueno, aquí ya en esta imagen pues ya es una lesión ya avanzada donde incluso ya se presentan áreas de necrosis. Bueno, aquí tenemos ya unas imágenes de Doppler de torsión del apéndice testicular. Como bien se mencionó, se va a encontrar en el polo superior. Aquí podemos observar una imagen, aquí tenemos otra. Y bueno, aquí hay una disminución del flujo como tal. Aquí tenemos en esta imagen que pertenece a una torsión del apéndice, del epidídimo. Bien, para el tratamiento, como ya se mencionó, es importante que el tratamiento sea rápido, que sea un tratamiento pues muy, muy oportuno. Entonces se nos menciona en la literatura que debe haber una ventana de las primeras 4 a 8 horas antes de que ocurra pues el daño isquémico y todo lo que implica. Entonces, sobre todo porque aquí hay algo muy importante que se menciona, que es la espermatogénesis, que creo que pues ya conocemos muy bien que si el testículo se empieza a necrosar, si el testículo empieza a tener una pérdida de la irrigación,
pues nos va a acarrear problemas de la producción de estas células germinales. Entonces, aquí la importancia de este tratamiento. Bueno, aquí se nos menciona en la literatura que, bueno, si hay una tasa de recuperación, más bien que la tasa de recuperación va a depender mucho del tiempo transcurrido. Entonces, de nueva cuenta, se nos menciona esto en importancia. Y bueno, aquí hay una como manera de clasificar la torsión o esta afección, donde la torsión completa pues va a ser de 360 grados, lo que nos va a condicionar a una atrofia grave. Y esto en las primeras 4 horas. Una torsión incompleta va de 180 a menos de 360 grados. Y bueno, esto se da a las 12 horas y no se observó, bueno, en la literatura o en las investigaciones, pues se ha observado que no hay atrofia aún. Entonces, en torsión completa, bueno, esto, perdón, es lo que continuaba, perdón, me faltó decir, pero una atrofia en torsión completa dentro de las 20 mayores a las 24 horas ya nos va a condicionar a una atrofia grave. Entonces, de nueva cuenta, es importante el tratamiento lo más rápido posible. Bueno, esta imagen, este esquema que colocamos aquí fue para hablarnos de lo que se le llama la detorsión manual, donde se menciona que por lo regular la torsión va a ser de lateral a medial. Es decir, si recordamos la imagen del testículo, se va a dar este giro en su propio eje del cordón. Entonces, la torsión pues va a ser lo contrario, la detorsión, perdón, va a ser lo contrario, se va a ir de medial a lateral. Entonces, lo que nos va a favorecer esta detorsión manual va a ser disminuir el tiempo de isquemia. Y bueno, esto no es de que ya no se vaya a realizar un tratamiento quirúrgico o un abordaje quirúrgico, simplemente que es parte de, pues, por así decirlo, un protocolo que se debe de realizar, porque siempre pues, va a requerir cirugía. Entonces, esto es lo que ya mencioné, girar el testículo hacia afuera. Y bueno, se recomienda realizar una rotación y media, es decir, 540 grados. Y bueno, para el tratamiento de la torsión testicular, nosotros vamos a realizar, pues de ley, un abordaje quirúrgico. Entonces, nosotros vamos a evaluar la viabilidad del testículo. Es decir, si el testículo no sufrió un daño muy avanzado o muy grave, pues nosotros podemos realizar una orquiopexia, o si no, se realiza una orquiectomía unilateral. En cuanto a la orquiopexia, se menciona también que pues debe de ser en ambos testículos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a que el otro testículo sano pues sufra una torsión. Bien, entonces en esta imagen nos recalca que la intervención quirúrgica en neonatos debe de ser inmediata. Bien, el tratamiento en la torsión del apéndice testicular tenemos dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Dentro del conservador, lo que se recomienda es el reposo, evidentemente, y la elevación del escroto. Se le recomienda colocar hielo local y nosotros nos vamos a apoyar de los analgésicos. La resolución de este cuadro clínico es a los 7 o hasta los 10 días. Y bueno, en quirúrgico, nosotros, bueno, solo se realiza en casos de dolor refractario al tratamiento médico, bueno, aquellos que presentan episodios de recurrencia. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, escroto agudo infeccioso. Pasando a escroto agudo infeccioso. Siguiente, por favor. Vamos a hablar primero de la epididimitis, lo cual simplemente consiste en la inflamación del epidídimo en un testículo o en ambos. Esta es la segunda causa de escroto agudo de la infancia, con 20-30% de todos los casos.
Más específicamente, un 25 de estos. Algunos factores de riesgo van a ser las malformaciones urológicas como el causante reflujo vesicouretral, vejiga neurógena o uretes ectópicos, y normalmente la etiología pues es infecciosa, causadas principalmente por la E. coli, Mycoplasma pneumoniae, enterococos o enterovirus o adenovirus. Siguiente. El cuadro clínico de esta enfermedad es muy característico de la misma, ya que hay dolor e hinchazón hemiescrotal, similar a la torsión testicular o a la torsión del apéndice. En el cuadro que podemos ver en la diapositiva tenemos cómo se compara estos signos y síntomas de acuerdo a otras patologías que acabamos de ver. En donde vamos a encontrar que la epididimitis se presenta principalmente en edad post o prepuberal, con una evolución subaguda, con localización del dolor específicamente en el epidídimo, con reflejo cremastérico presente y con otros hallazgos como pueden ser fiebre, sintomatología urinaria y que la presencia de actividad sexual positiva, principalmente de riesgo. Se van a encontrar síntomas asociados de dolor abdominal, náuseas y vómito, decaimiento y fiebre, y es más probable que se presente con disturia y molestias miccionales. Siguiente. Pasando al examen físico, tenemos que obviamente le pedimos se va a encontrar sensible a la palpación, va a tener edema y va a estar muy doloroso, ¿no? Se va a encontrar lo que se le conoce como el signo de Pren, que es alivio parcial de dolor con elevación escrotal. Pues se va a encontrar el cordón espermático doloroso pero no engrosado y, como ya dijimos, el reflejo cremasteriano conservado o presente. Siguiente. Pasando al diagnóstico por exámenes de laboratorio de gabinete, realmente no nos dicen mucho, debido a que no se recomienda solicitar ego o cultivo debido a los hallazgos pues inespecíficos, ¿no? Sin embargo, se recomiendan cuando el paciente refiere prácticas sexuales de riesgo con flujo uretral, como exudado uretral, tinción gran si sospecha de gonorrea o prueba ELISA si se sospecha de VIH. Se puede realizar un seguimiento de ya que es posible detectar piuria o hemogramas donde suele haber leucocitosis. Sin embargo, el diagnóstico, el gold standard para esta patología es la ecografía o ecografía de Doppler. Bien. Pasando al tratamiento no farmacológico en pacientes agudos, se va a realizar o se debe realizar reposo de actividad física de 7 a 14 días, elevación escrotal con suspensorio de 7 a 14 días y hielo local con presofío 3 veces al día durante 15 o 20 minutos durante 3 a 5 días. En pacientes crónicos es casi el mismo tratamiento no farmacológico, que es el reposo de la actividad física de 7 a 14 días, elevación escrotal con suspensorio igual al mismo tiempo y no usar hielo localizados. Sigue. Pasando al tratamiento farmacológico, se va a dividir en el tipo en la clasificación de la patología. Adultos con padecimiento agudo y prácticas sexuales de riesgo, en nuestro primer nivel de atención, vamos a restar ceftriaxona o acitromicina con una sola dosis y continuar con doxiciclina por 14 días. Esa es la primera opción. Sin embargo, tenemos otras opciones como la fluoxacina por 10 a 14 días o fluoxacina por el mismo tiempo. Ahora, adultos con padecimiento agudo sin práctica sexual, el tratamiento cambia a trimetropina o sulfametaxonol de 10 a 14 días o lefloxacino de 10 a 14 días cuando son pacientes alérgicos al sulfa. Eso es con adultos. Pasando con niños con padecimiento agudo, no se recomienda antimicrobiano debido a que la mayoría de los casos son de origen viral. Simplemente indicamos paracetamol por 7 días o ibuprofeno por 7 días. Y en niños con padecimiento crónico se recomienda como primera opción la trimetopina con sulfametaxol de 10 a 14 días. Sin embargo, hay otras opciones como pueden ser la ceftriaxona, amoxicilina o dixociclina. Siguiente. Ahora, esta epididimitis normalmente nos va a condicionar la aparición de otra patología que es la orquiditis. Aparece como consecuencia de la hematógena de una infección bacteriana
o secundaria a una infección viral, como lo puede ser la parotiditis o las infecciones por adenovirus, enterovirus, influenza o parainfluenza. Al igual, esto puede ser unilateral o bilateral, y normalmente cuando el organismo es causante es bacteriano, casi siempre es epididomorquitis. Siguiente. Perdón. El cuadro clínico de esta enfermedad, pues bueno, se presenta entre el 4 y 7º día después de la parotiditis o de la etiología que haya sido el causante de esta, en donde hay dolor, edema, eritema escrotal, fiebre, hiperestesia, mialgias, náuseas, cefalea y hipodinamia. Adolescentes con vida sexual activa y con prácticas de riesgo, como ya lo mencionamos, se van a presentar dolor escrotal, edema escrotal y fiebre. Siguiente. Pasando a la exploración física o al diagnóstico como tal, se va a encontrar edema, eritema y es más bilateral, unilateral, aunque no olvidemos que se puede presentar en ambos testículos. A la palpación se va a encontrar dolor, hiperestesia, induración testicular o tumefacción en una o ambas parótidas. Pasando a los exámenes de laboratorio, en el ego se va a encontrar bacterias solo en el 1% de muestras. El cultivo va a resultar negativo en el 90% de los casos en donde se sospecha epididimitis. Y la biometría hemática, que es la que más nos ayuda, nos va a encontrar leucocitosis entre 10.000 y 30.000 unidades. El ultrasonido Doppler es el gold standard aquí también, con una sensibilidad del 60 al 100% y especificidad del 90 al 100%. Sin embargo, tiene que ser reservado solo para pacientes con sospecha de torsión testicular. Siguiente. Pasando al tratamiento no farmacológico, si es orquitis no complicada, no se recomienda usar antibióticos, simplemente analgésico para controlar el dolor. Y medidas generales como reposo, elevación escrotal, hielo local y cesar las prácticas sexuales durante el tiempo que duren los síntomas. Siguiente. Y el tratamiento farmacológico en adolescentes con orquitis y prácticas sexuales de riesgo se recomienda dar ceftriaxona o acitromicina, que realmente es un tratamiento antimicrobiano para clamidia o gonorrea. Ante la falta de respuesta favorable, si es que no hay, se podría indicar alguna quimilona como lefluxacina por 10 a 14 días. Siguiente. Por último, vamos a ver lo que es la gangrena de Fournier, que es una fascitis necrosante rápidamente progresiva del área perianal, que afecta más a los hombres en este caso. Algunos factores de riesgo para padecer esta patología es el diabetes mellitus, la obesidad, algún déficit neurológico, alcoholismo crónico, neoplasias malignas, desnutrición o infección por VIH. Al igual que las patologías que acabamos de ver, esta va a tener una etiología bacteriana principalmente, la cual va a ser más común, como en casi todas, ¿no? La E. coli o los enterococos, o anaerobios tales como bacteroides, Clostridium o Streptococcus microaerophilus. Siguiente. Pasando a las manifestaciones y diagnóstico, vamos a tener que el cuadro clínico consiste en dolor perianal, acompañado de inflamación, eritema, edema o prurito en dicha área afectada. Vamos a tener taquicardia, hipotensión y 24 a 48 horas después de los primeros síntomas puede aparecer crepitación por bacterias productoras de gas, específicamente el Clostridium. El diagnóstico es clínico, ya que pues al ver este tipo de lesión nosotros tenemos que poder dar con este diagnóstico. Sin embargo, la tomografía computarizada juega un papel importante, ya que incluye el engrosamiento de fácil asimétrico y podemos ver la colección de líquido que hay en dicha zona. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar acerca de otra etiología, que es el escroto agudo traumático. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, traumatismo traumático corresponde pues a un pequeño porcentaje de nuestras etiologías.
más o menos del 10 al 15%. Este traumatismo urológico aislado es relativamente pues infrecuente, como lo dice la diapo. Se entiende que puede, bueno, este es resultado pues de múltiples lesiones traumáticas y pues un 10% corresponde a traumas específicamente abdominales. Se mencionaba en la literatura que sus principales causas pues son los accidentes laborales de tráfico o deportes de contacto. Y es importante que diferenciemos entre lesiones no penetrantes, las penetrantes y por abulsión. Que bueno, son las que más se mencionaban, pero también están otras como las lesiones contusas, las quemaduras, mordeduras o pinzamientos, o bien las abulsiones escrotales. En las lesiones no penetrantes se mencionaba el hematoma o el hematocele escrotal, que más que nada pues es una hemorragia en escroto cuyo tratamiento pues es conservado con compresas frías, elevación escrotal y analgésicos antiinflamatorios, y pues puede precisar drenaje como tratamiento definitivo. También hablando del hematocele, se mencionaba que pues hidrocele relativo sanguinolento pues causado por una hemorragia en la túnica vaginal, pues puede estar relacionado con una rotura testicular y pues se debe drenar y administrar antibioterapia. También como ruptura de la túnica o bien ruptura testicular, pues se habla de que requiere el cierre primario de la albuginia rota como tal. Y también como lesiones penetrantes, se hablaba pues que precisan exploración quirúrgica, hemostasia y reparación pues de las lesiones presentes y antibioterapia. Y las lesiones por abulsión pues conllevan a la pérdida de la pared escrotal y pues obligan más que nada pues a devolver los testículos a una posición subcutánea por un cierre primario y un injerto cutáneo si se precisa. La siguiente, por favor. Bueno, el traumatismo testicular ocurre durante pues, la práctica de deportes, durante accidentes de impacto, como ya mencioné hace un momento. Los pacientes pues, pueden presentar presentarse varios días después de una lesión cerrada con síntomas similares a la epididimitis. Y la epididimitis traumática pues, es una reacción inflamatoria autolimitada después de un traumatismo cerrado. Este traumatismo testicular se clasifica como cerrado, abierto o otras lesiones son las ocasionadas por quemaduras, como lo veíamos hace un momento, que estas pueden ser químicas, térmicas o eléctricas y por radiaciones. Cuando hablamos de traumatismo testicular cerrado, que son los más frecuentes, pues hablamos de que son los que ocasionan lesiones en las estructuras pues intraescrotales sin romper las cubiertas cutáneas. Y cuando hablamos de que es abierto, pues son con solución de continuidad en la piel. La siguiente, por favor. Bueno, para el cuadro clínico del traumatismo testicular se habla más que nada que pues las lesiones por estrangulamiento, es decir, el atrapamiento, por ejemplo, con una cremallera, pues son otra fuente de traumatismo testicular, y pues es uno de los más comunes, sobre todo en la edad pediátrica. Como lo vemos aquí, las lesiones por cremallera pues ocurre con mayor frecuencia en niños impacientes o también en hombres intoxicados. También los hilos, el cabello, las bandas de goma también pueden causar lesiones por estrangulamiento. Nuestro cuadro clínico pues abarca más que nada el dolor repentino e intenso con una irradiación típica siguiendo el trayecto del cordón por el canal inguinal. A veces, esto es más que nada inespecífico en nuestro cuadro clínico, se habla de náuseas, vómito, hipotensión con síncope, shock y retención urinaria, y esto es más que nada secundario a el dolor tan intenso que presentan los pacientes. También se refiere que en el cuadro clínico podemos ver un aumento progresivo de volumen escrotal, un eritema y también que desaparecen las arrugas típicas pues de nuestro testículo. Esto más que nada, bueno, el aumento progresivo de volumen y el eritema, más que nada es por la inflamación que
que puede estar condicionando el trauma como tal sobre nuestro testículo. El siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico, pues se refería en la bibliografía que nosotros consultamos que en ocasiones no es posible. Una técnica utilizada pues es la transhumilación escrotal, que es negativa en caso de hematomas y positiva en casos de hidrocele. Y la mayoría de los traumatismos escrotales pues se diagnostican clínicamente. Se debe considerar pues la exploración quirúrgica en todos los pacientes con sospecha clínica de penetración de la fascia de dartos, pues más que nada pues para poder reparar esta lo más pronto posible. También se hablaba de que podíamos demostrar la rotura de túnica albuginia con una sensibilidad del 100%. Esto más que nada era con un ultrasonógrafo. Y es útil a la hora pues de evaluar el grado de irrigación del testículo, lo que pues es importante en las consultas tardías o en traumatismos abiertos severos. La siguiente, por favor. Bueno. Como tratamiento se mencionaba que en lesiones menores pues se trata de forma conservadora con cuidados de apoyo, como ya lo habían mencionado un poco mis compañeros, con hielo, AINES, soporte escrotal y elevación de para disminuir el dolor, mientras que los traumatismos mayores pues suelen tratarse quirúrgicamente, como ya vimos, ¿no? Cuando es un traumatismo abierto. Y de igual forma, si hay sospecha de ruptura testicular, pues la Asociación Americana de Urología recomienda la exploración escrotal. También las lesiones con cremallera, después de la anestesia local, el médico puede usar pues aceite mineral en la cremallera y la piel circundante pues para desenredar suavemente la cremallera de la piel. Pues es una lesión menor que se puede tratar en consultorio. La siguiente, por favor. Sí, bueno, ya para finalizar, vamos a hablar un poco sobre escroto, continuando con escroto agudo, pero vamos a hablar del dolor referido. Entonces, el dolor referido va a ser una condición, pues, clínica o médica, pero que nos va a estar ocasionando un dolor, pero de tipo no escrotal. Entonces, pero nos va a generar un dolor escrotal. Entonces, todo esto aunado a las características propias de cada padecimiento. Como podemos ver, existen diferentes patologías. Podemos ver en esta lista de la izquierda, donde pues evidentemente la lesión o la alteración no se van a encontrar específicamente en la zona del escroto, pero por su inervación nos puede provocar dolor escrotal. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que todo esto va a estar dado por los nervios somáticos del escroto y por sus territorios de distribución. Entonces es importante conocer cómo se da la inervación anatómica del escroto. Básicamente, como ya mencionaba, es un dolor que no va a estar originado en la zona del escroto, pero se va a manifestar más bien en dolor a nivel escrotal. Entonces, aquí, por ejemplo, puse esta tabla, que ahí se las dejo, cuando les compartamos la exposición. ¿Para qué? Para conocer principalmente la inervación del escroto. Entonces, nosotros vamos a tener en este cuadro de la derecha, en la parte inferior, el plexo renal, también el intermesentérico, donde va a tener sus ramas, que van a ser el nervio espermático superior, y bueno, su distribución va a estar dada a nivel de los testículos, el epidídimo y el uréter. Perdón. Tenemos el plexo hipogástrico, donde sus ramas van a estar dadas por el nervio espermático medio, y bueno, su distribución de este nervio va a ser hacia los conductos deferentes, los testículos, el epidídimo y el uréter. Y finalmente, pues tenemos el plexo pélvico, que sus ramas van a ser el nervio espermático inferior. Entonces, su distribución va a ser hacia las vesículas seminales, la próstata, la vejiga, el uréter, el testículo y el epidídimo.
Entonces, es importante conocer esta distribución, principalmente para cuando se hacen estos abordajes quirúrgicos. Entonces, no está de más conocer o recordar cómo se da toda esta inervación de la zona escrotal. Y bueno, aquí de igual forma, no voy a leer todo esto para no ser tedioso, pero bueno, tenemos como ejemplos patologías y bueno, conocemos su trayecto nervioso, aquí se nos menciona, pero lo que sí nos va a importar es en esta zona, bueno, en esta patología más bien, en la hernia encarcerada, lo cual nos va a generar una compresión de las ramas genitales de los nervios ilioinguinal y del nervio genitofemoral al ingresar al cordón espermático. Entonces, todo esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque, como recordemos, o como ya se mencionó, pues toda esta lesión de la torsión vesicular, pues va a estar dada precisamente por todo este conjunto por este plexo de arterias, venas y nervios. Entonces, es importante conocer qué enfermedades o qué alteraciones nos pueden ocasionar este dolor. Bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, creo que no, compañero. No, gracias. No, gracias. Aquí estoy, buen contenido, buenas diapositivas. Nada más a las próximas clases